Ya. Buenas tardes, mis queridos hermanos, queridas hermanas, ¿cómo están? Bien. Qué bueno, gusto de verlos, qué lindo verlos nuevamente a todos esta bonita semana. Quizá ha sido una semana cargada de cosas, al menos a mí personalmente pasaron distintas cosas que, bueno, Dios sabe por qué pasan todas las cosas. Yo creo que no soy el único y yo creo que también muchos de ustedes durante la semana han tenido que cursar con cosas pesadas de repente, pero para eso venimos acá, para dejarle las cosas al Señor, para estar más que gozosos, más que alegres, porque sabemos que tenemos un Cristo que nos fortalece, amén. Entonces los voy a invitar a que se pongan de pie, por favor, para que podamos entregar este hermoso culto al Señor. Y empecemos. Señor, Padre amado, Señor, venimos humildes delante de ti, Señor, tranquilos y confiados, Señor, para darte las gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad, Señor, que tú nos das, Señor, para que nosotros nos reunamos nuevamente, Señor, como iglesia Camino Bueno, Señor. Te agradezco personalmente por cada hermano y cada hermana que pudo visitar tu templo hoy, Señor, para adorarte, para glorificarte, Señor. Te pido por este hermoso culto, Señor, que tú lo llenes de tu bendición, Señor, que tú te muevas dentro de nosotros, Señor, que nadie se vaya de aquí, Señor, sin una pizca de tu amor, Señor, sin conocerte, sin tocarte, Padre amado, Señor. Que sea un culto lindo, Señor, para tu gloria y para tu honra, Señor. Apura también los pasos de tal vez personas que vengan, Señor, y te entregamos este hermoso culto a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Quiero empezar con este hermoso versículo también en Isaías 40:31. Lo invito a tomar asiento. Que dice Isaías 40:31. Como decía al principio, podemos tener algunas cosas malas que de repente nos pasan, pero dice la palabra del Señor: pero los que confían en Dios siempre tendrán nuevas fuerzas, podrán volar como las águilas, podrán caminar sin cansarse y correr sin fatigarse. Eso es una promesa del Señor, así que lo invito a ponerse de pie nuevamente para que empecemos con esta hermosa canción que se llama Al que me ciñe de poder. Súbale. Al que me ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. En será mi alabanza, en la congregación, cantaré y alabaré.
canción. Para Él será la alabanza en la congregación, amén. Nosotros venimos a alabarle, a adorarle a Él. Seguimos con la siguiente canción. Por favor, sigamos con la misma energía, dándole esa gracia al Señor que Él nos da para poder... Al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Cantaré al Señor por siempre, su diestra es todo poder. Hecho alama, quiero proseguir, y desde abajo, hecho alama, quiero proseguir, y desde abajo, hecho alama, mi Padre es Dios, y yo le exalto, mi Padre es Dios, y le exaltaré, mi Padre es Dios, y yo le exalto, mi Padre es Dios, y le exaltaré. Vamos a continuar, mis amados hermanos y hermanas, con lo que es el Sermón del Monte. Recuerden que son el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio de San Mateo, donde Jesús, Él traza lo que es, o pone las directrices de lo que es el discípulo de Cristo, ¿ya? De lo que ha de ser el creyente, el cristiano. Si se puede agrandar un poquitito más, Gravita, que no se pierda. Hasta ahí. Bueno. Por último, yo se los voy leyendo, si es que no ven. Estamos como en la sala del oculista aquí los días domingos. Ya. Vamos a leer entonces en el nombre del Señor. Mateo 5, del 21 al 26. ¿Ya? Está en la versión NBI, Nueva Versión Internacional. Ustedes me siguen. Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates. También se les dijo que todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. Pero yo digo que todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto al juicio del tribunal. Es más, cualquiera que insulte a su hermano quedará sujeto al juicio del consejo. Y cualquiera que le diga insensato quedará sujeto al fuego del infierno. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano, luego vuelve y presenta tu ofrenda. Si tu adversario te va a denunciar, llega a un acuerdo con él lo más pronto posible. Hazlo mientras vayan de camino al juzgado, no sea que te entregue al juez, el juez al guardia y te echen a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo, el último cuadrante, dice la versión Reina Valera, que era la moneda de aquel entonces. El título del sermón es Controlando el enojo y se basa en el 6º mandamiento: no matarás. ¿Ya? Y yo les hago la siguiente pregunta, que yo sé la respuesta. ¿Se enojan ustedes con sus familiares? Sí, dijo. Nunca. ¿Cierto? En toda familia siempre a veces hay diferencias. A veces hay roces, y a veces hay enojos, y a veces hay enojos que duran mucho tiempo. Bueno, el Señor, como es en el Sermón del Monte, y lo hemos visto,
y lo vimos el domingo antes pasado cuando traté el tema de la ley, ¿ya? Que el Señor va a lo profundo, a lo interno, ¿ya? No solo lo externo, porque los religiosos del tiempo de Jesús solo se fijaban en lo externo y ellos decían, el sexto mandamiento es en contra del homicidio, no matarás, punto. Pero el Señor va más allá, va a lo que nace en la raíz, en el corazón. Dice, ¿dónde se forjan los pleitos, las iras, las contiendas, las guerras y todo? En un enojo. Entonces el título del sermón hoy día es Controlando el enojo y la ira. ¿Por qué? Porque ahí está la clave, poder controlar. Que dice la Escritura, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Es lícito enojarme? Sí, es una emoción natural, ¿ya? Yo me voy a enojar siempre, pero no debo permitir que eso encone mi corazón. ¿Amén? Amén. Porque si eso queda más allá de un día, como dice la Escritura, empieza el diablo a trabajar en eso, en mi vida. Entonces, de ahí vienen los conflictos que vemos en el mundo. O sea, la gente se enoja y después se enoja tanto que va y se mata. ¿Ya? Se mata. ¿Ya? Llega a tal grado, el grado más extremo, ¿ya? Que se mata. No es así en el pueblo de Dios, ¿ya? Pero el Señor, como estamos en esta tierra, nos manda, ¿ya? Nos ordena poder saber manejar lo que es el enojo y la ira, porque son emociones y las emociones son complejas si no las sabemos manejar. Cuando cantábamos esta última canción después de la Santa Cena, Sublime Gracia, me acordaba del testimonio de René y el día al 1, Mate, te llamé René en la noche, ¿cierto? Me quedó dando vuelta para los que estuvimos el domingo pasado. René dijo, yo doy una vez más gracias porque llevo ¿cuánto? ¿Más de un año? Más de un año. Más de un año que dejé el tabaco, el cual me tuvo, yo te voy a poner lo que decía la canción, encadenado 48 años. 48 años. Es mucho, ¿cierto? Pero yo, ¿a qué voy? A la gloria que le damos al Señor. ¿Cómo el Señor puede hacerlo? Puede hacer ese milagro en nuestras vidas, de poder ayudarnos para poder vencer ese tipo de cadenas, porque nosotros dice la Escritura que cuando vino a habitar el Espíritu Santo, a nosotros, valga la redundancia, dice que somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, yo en el templo del Espíritu Santo no puedo meter cosa inmunda ni hacer cosa inmunda. Porque yo soy templo del Espíritu Santo, yo soy iglesia viva, iglesia andante, yo soy la iglesia. En cierta manera, buscándole mucho, esta persona que decía que no es necesario, es porque él decía, yo soy la iglesia. Pero no, necesito, ¿ya? A mis hermanos, ¿ya? Pero es verdad, yo soy la iglesia. Estas son paredes de madera muy bonitas, todo lo que es la iglesia, pero es física, la iglesia eres tú. Nosotros somos la iglesia viva. Entonces aquí el Señor cala hondo, ¿ya? Les dicen, ustedes dicen, no matarás, pero yo les digo, el que llame insensato a su hermano, el que llame, el que lo trate con bula, con desdén, hasta con odio, es homicidio igual. No lo están matando con un puñal, con una pistola, pero lo están matando con el odio que tienes en tu corazón, porque estás tan enojado y tan enojada que lo miras con odio, ya no le diriges la palabra, ya no quieres saber nada de él. Y eso es similar al homicidio. El Señor dice, es lo mismo que lo estuvieras matando. Y eso dice que eres candidato al fuego del infierno. El Señor es radical. Es radical. ¿Y por qué? Porque también tiene razón. Si yo me dejo llevar por el odio, ¿qué voy a ganar con eso? Nada.
Nada del reino de Dios, nada, al contrario. Vivo en un infierno. El que vive cargando con un enojo, vive en un infierno en vida, ¿o no? La gente se enferma. Muchas de las enfermedades mentales, incluso físicas, las llamadas psicosomáticas, son producto de culpas, son producto de enojos no resueltos. ¿Qué dijo David? Mientras callé se envejecieron mis huesos y mi verdor se convirtió en sequedad. Estaba como abuelito David. ¿Por qué? Porque él cargaba con una culpa grande que le provocaba enojo hasta para él mismo. Entonces vemos que acá la ira es un pecado tan grande como el homicidio. Por lo tanto, dice, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve primero y reconcíliate con tu hermano. No tiene sentido que vengas al servicio y cantes canciones hermosas al Señor si estás peleado con tu hermano. Porque la ofrenda es un sacrificio vivo, ¿no? Lo que hacemos acá es un sacrificio que lo ofrendamos al Señor. Antiguamente eran animalitos que llevaban a la sinagoga. Actualmente este es el sacrificio, la ofrenda que le presentamos al Señor. Es lo que hemos hecho ahora desde que llegamos. Entonces si yo llego acá y yo estoy peleado a muerte con un hermano, y yo muchas veces lo he dicho, y otros hermanos también, cuando nos acercamos a la mesa del Señor, si tienes alguna diferencia, y ese hermano está acá, acércate y reconcíliate con él. Si estás lejos, comprométete a hacerlo. Pero no te quedes con eso en tu corazón, porque el Señor no le agrada verte con ese encono, con esa rabia, con ese odio en tu corazón. No va con los principios del reino. No va con el Señor, porque Dios es un Dios de amor y no de odio, no de violencia, no de rabia. Eso viene producto de, ustedes saben de quién. ¿Quién es el que viene a engañar? ¿Quién nos mete el engaño en la cabeza? El adversario, el enemigo de Dios, que viene a robar, matar y destruir. Entonces, acá vemos que mientras estemos vivos, estamos en camino hacia el trono del juicio de Dios, porque después de la muerte será demasiado tarde. Es acá donde nosotros debemos ponerle un freno, un párale a eso. Yo tengo una diferencia con una persona, con un hermano, estamos hablando en la iglesia, en el contexto de la iglesia, de cristianos. Yo puedo tener una diferencia con mi hermano, con mi pastor, pero las cosas se solucionan ¿cómo? Conversando. Yo tengo que ir. La reconciliación se basa en eso. Y si alguno me dice, pero si no me escucha, ya no es. Pero el Señor hará la obra y en algún momento Él al menos verá que tú te acercaste a pedirle disculpas, ¿o no? Es así, ¿te fijas? Es así. Y el Señor respaldará eso. Dice la Escritura que cuando tú pagas al que te hace mal con bien, dice que ascuas amontonas sobre su cabeza. Lo sorprendes. ¿Qué espera él de ti? Si él te hizo mal a ti, Gladys, espera que también tú le hagas mal, le devuelvas. Ojo por ojo, diente por diente. Pero si tú le hablas con amor, con cariño, lo desarmas. Y muchos ahí el Señor los toca. Y viene la reconciliación, viene el perdón, viene el abrazo, viene el afecto, ¿o no? ¿Ha pasado? Pasa. Es lo que el Señor nos ordena y nos manda. Acá Jesús nos deja la enseñanza del mandamiento conforme al corazón de Dios, no a los hombres. ¿Y cuál es? Es poder ver la importancia del poder de estar en completa paz con Dios y nuestro prójimo al momento de llevar nuestras ofrendas a Dios. Nuestro pastor nos enseñaba el domingo pasado acerca de la importancia de la paz. El Señor vino a traernos paz. Cuando se saludan incluso los hebreos, los judíos, shalom, la paz sea contigo, ¿no? Y ustedes ven la Escritura, el saludo propio de los mismos discípulos, apóstoles del Señor, el libro Los Hechos, la Escritura era
paz sea con ustedes, la paz del Señor. Muchos de nosotros participamos antes acá en la Iglesia Católica y nos dábamos siempre la paz del Señor. Entonces, el propósito, lo que el Señor quiere, lo que está en su corazón, es que nosotros vivamos en completa paz con Dios y con nuestro prójimo, como la cruz. Vertical, con Dios, en paz con Dios y con el prójimo, con nuestro hermano, con nuestro enemigo, porque tiene gracia que nosotros perdonemos al que nos cae mal, pero nos enojamos nomás con él, o aquel que nos odia y vive haciéndonos el mal. Con ese el Señor dice, porque es re fácil perdonar al que te quiere, el que es amigo tuyo, pero es difícil perdonar al que siempre te hace la vida cuadrito, al que siempre te está ahí dando. El Señor dice, bueno, a ese tienes que con mayor razón perdonarle. Estamos hablando del perdón, del perdón. No podemos acercarnos a Dios con piedras en las manos. ¿Cómo se acercaron los hombres con la mujer pillada en el mismo acto de adulterio? ¿Qué pasaba en ese tiempo? Las apedreaban. ¿Pero y qué les habla el Señor? El que esté libre de pecado tire la primera piedra. ¿Y qué pasó con ellos? Empezaron a soltar las piedras. Y desde los más viejos hasta los más jóvenes se fueron y no quedó nadie, nada más que Jesús con la mujer. Ni yo te condeno, le dijo el Señor. ¿La perdonó el Señor? La perdonó. Siento que el mismo mandamiento habla sobre el adulterio. Va a hablar sobre el adulterio en el que sigue, en el 7º mandamiento. Pero el Señor que le dice, te perdono. Vete y no peques más. No podemos acercarnos al templo de Dios, acercarnos a la comunidad cristiana con piedras en las manos. Ni siquiera en los bolsillos guardadas. No. Debemos soltar las piedras. Porque Dios nos ha llamado a paz. Mateo 5:9, las bienaventuranzas dice, bienaventurados los que trabajan por la paz en el mundo, pues ellos serán llamados hijos de Dios. La iglesia está llamada a traer la paz de Dios, la paz del Señor. El Señor puso la paz en la cruz entre Dios y los hombres, nos reconcilió. Esa es la misión, la labor de la iglesia, la misión nuestra, traer la paz. San Francisco así decía, donde haya odio, rencito, que yo traiga la paz. Que yo marque la diferencia donde yo esté, que yo ponga la paz. ¿Me puedo enojar? Sí, me puedo enojar, pero que eso se me pase, porque el Señor me llamó a paz. Yo no puedo estar en discordia con mi prójimo, con mi hermano. No puedo. Muchas congregaciones a veces falta la gente, no lo digo acá, pero puede ser que aquí también de repente la gente no asiste porque están peleados. No puede ser. No puede ser que eso dure tanto. No pueden haber esas diferencias. No puede ser. El Señor dice que nos ha llamado a paz. Pues ellos, dice, serán llamados hijos de Dios. ¿Cuándo tú eres un hijo y una hija de Dios? Mira, según la teología me dice que si tú hiciste esto. No, si tú eres un hijo de paz, si tú puedes vivir en paz con Dios y con tu prójimo, tú eres un hijo y una hija de Dios. Punto, lo dice la palabra. ¿Para qué le buscamos tanto? No matarás. No matarás. Pero a veces matamos con el enojo, con el odio, ¿ya? Que atesoramos en nuestro corazón y nos enfermamos. ¿Ya? Somos como perras rabiosos, ¿ya? Y nos andamos mordiendo unos con otros. Y eso es viejo. El apóstol Pablo lo decía en una de las iglesias. Ustedes se andan mordiendo unos con otros. Porque está en esa naturaleza caída nuestra que nos tira hacia lo malo. ¿Ya? Nos tira hacia enojarnos con los demás. Si no piensan como nosotros, nos enojamos.
Y es en este contexto de paz que hoy veremos 3 consejos de la palabra de Dios para manejar el enojo contra el prójimo. Pero antes de ir al primer consejo, es necesario aclarar que en la Biblia la ira y el enojo no siempre es pecado, ¿ya? Hay un tipo de ira que la Biblia aprueba llamada indignación justa, ¿ya? Donde la ira es la energía dada por Dios a través de una emoción con la intención de ayudarnos a resolver los problemas, ¿ya? Aquí yo les quiero mencionar 2 pasajes de la Escritura Antiguo, Testamento y Nuevo, y en una nos situamos en la vida de David, el rey David. Ya se los menciono nada más, ¿ya? Esto en todo caso está en Samuel capítulo 12. ¿Ya? Dice que David, llegando el tiempo en que los reyes iban a la guerra, ¿ya? David ya había ganado tantas guerras, había vencido a Goliat y todo, y era... Saúl venció a los 1000 y David a los 10.000, entonces era reconocido, tenía la fama ganada, ya era rey, se durmió en los laureles y dice que levantándose tarde por la tarde, ¿Vale la acepción, profesor? Sí. Flojo, pues ya ni siquiera se levantaba temprano. Miró por la ventana y vio una mujer desnuda bañándose. Se tentó y dijo, tráigamela, total, yo soy rey, ¿qué me importa? ¿Y de quién es esposa esta? Ni siquiera preguntó. O sea, llegó a ella, concibió. Todo aquí lo hace cortito, no habla de día y de semana, lo acorta, ya lo resume. Y él pregunta, chuta, qué oncinta, así que ¿de quién será? No, es de Urías Eteo, el hombre fiel, guerrero tuyo que está enfrente, justo ahora está en la guerra, ahí en el... Y dijo, ay, ¿qué hago? Ya, mándalo a llamar para que se una a su mujer y pase piola. Ya, como que, claro, estuvo con su mujer, quedó encinta. Pero el hombre vino y no quiso llegar a su casa. Dijo, no es justo que yo, que estoy a cargo de hombre y estoy en la guerra, vaya y dice, me alegre con mi mujer, siendo que los demás, mis compañeros, están allá. Aunque me haya llamado el rey. Y a la final no hubo caso convencerlo. Entonces David dijo, ya, ¿sabes qué más? No quiere volver a su casa y ver a su mujer. Así que póngalo en el frente de batalla, donde seguro lo van a matar. Y así mismo fue. Pasó todo piolita, nadie lo supo. Solamente el hombre de confianza de David. Y un día llega Natán, el profeta, y le cuenta una historia chiquitita como de cabros chicos. Dice, un hombre tenía una corderita, era muy pobre, tenía una pobre corderita. ¿Ya? Y vino un hombre que tenía como 100 corderos, lo estoy parafraseando, ¿ya? Más o menos así. Y vino y le quitó la corderita, la mató y se la comió. Y David, pero prendió un fuego, se indignó, pero ¿quién es ese desgraciado? Porque yo voy y le corto la cabeza. Ese eres tú, le dice el profeta. ¿Qué hiciste con la mujer Betsabé, la mujer de Urías Eteo? ¿No hiciste acaso lo mismo? ¿Y lo mandaste a matar? ¿Adulterio y homicidio? Entonces, aquí vemos que, sin saberlo, David se enoja por una tremenda injusticia, siendo que era él mismo el que la había provocado, ¿cierto? Entonces, hay un enojo, pero por una injusticia. ¿Entiende la diferencia? Ya no es por lo que estamos tratando, ya de ese enojo de entre hermanos, por distintas cosas, que puede haber también injusticia. Y lo otro es cuando el Señor, que es muy conocido, porque cuando uno habla de que no hay que enojarse y dicen, bueno, ¿y Jesús? Cuando le dio vuelta la mesa a los cambistas en el templo, bueno, el Señor ahí también lo dice, fue un celo de Dios, ¿ya? Porque estaban profanando el templo. No era para eso el templo, ¿ya? Porque ustedes lo han hecho cueva de ladrones, de mercaderes, ¿ya? Y no era el sentido original que tenía el templo. Entonces, marcando esta aclaración, vamos al primer consejo de la palabra de Dios para manejar el enojo contra el prójimo, en el contexto de lo que recién hablamos de la paz y de la reconciliación. Proverbios 15:1. ¿La puedes poner, por favor, Gavita? La agrandas porque es chiquitita. Lo que más pueda. Ahí está bien.
poquito menos. Ya, la leemos, dice... La respuesta amable calma la ira, pero la agresiva provoca el enojo. ¿Es verdad eso, no? Sí. Sí, ¿cierto? Mire las otras versiones. La respuesta amable calma la ira, la respuesta grosera aumenta el enojo. Otra, una respuesta amable calma la furia, una palabra hiriente hace que aumente la cólera. Es como echarle benzina al fuego, ¿cierto? Arde. Yo no puedo responder lo que recién decía, mal por mal. Yo no puedo. Pero la respuesta amable, dice, y aquí viene el primer consejo, la respuesta amable. Cuesta mucho acercarse con amabilidad con quien te ha hecho daño, con quien tú has tenido una diferencia, con quien tú te has enojado mucho. Pero la palabra del Señor y la ordenanza del Señor es la respuesta amable. ¿O acaso Dios no nos trata con amabilidad? ¿O el Señor no nos trata con ternura y con dulzura? ¿O acaso el Señor dice, aún siendo infieles, yo permanezco fiel? ¿Quién soy yo para pararme en la hilacha y decir, no, yo no te perdono? Aquí también les voy a mencionar un texto que me viene a la memoria, que es también de David. David dice que perseguido por Saúl, el rey Saúl, aún no asumía a David como rey, y era perseguido por Saúl porque Saúl se puso celoso después que venció a Goliat, ¿cierto? Y lo perseguía. Y David no hallaba cómo ganarse la vida y se puso a cuidarle los animales, a hacendados, qué sé yo, de las tierras del desierto. Y él después se acercaba y le decía como sea su cariño. Nosotros le cuidamos de los ladrones, los forajidos del desierto, sus animales, a ver si nos trata bien. Bueno, y se acercó a Nabal. Y Nabal, el nombre Nabal se traduce como insensato. Y Nabal era uno de estos, rico el hombre, pero tenía muchos animales. Y se salvó muchas veces que los ladrones le robaron por David, porque David era guerrero. Entonces, ¿qué ladrón se iba a acercar? Y andaba con 40, 400. No, eran 400 hombres, los valientes de David, que andaban con él. Entonces, defendía todo y muchos seguramente así vivía, le pagaban, ¿ya? Pero este hombre dice, ¿y quién? Se lo parafraseo también. ¿Y quién eres tú que te anda persiguiendo Saúl, andáis huyendo de Saúl? ¿Quién venía a pedirme a mí? Yo no te voy a dar ninguna cosa, nada. ¿Y qué le pasó a David? Se enojó, se prendió un cólera, le dijo, vive Jehová, eso es un juramento, que este compadre mañana no le va a quedar vivo nadie en su familia, nadie, porque aquí mismo doy la orden a mis 400 hombres que vayan y los maten a todos. Pero sabe su mujer, porque un hombre de los de Nabal partió corriendo a sapear, a contarle, porque el hombre era sabido que era insensato, era tonto, y lo había hecho con David. Y le cuenta a Abigail, su mujer, y Abigail viene y sale al encuentro de David y lo hace entrar en razón. ¿Y cómo le habla? Con amabilidad. Señor mío, no hagas tal cosa. Todos sabemos en Israel que tú eres el rey, que ahora te está persiguiendo. No manches tu testimonio con esto. Lo hace entrar en razón, con palabras amables. Y David lo escucha. Como era un hombre conforme al corazón de Dios, ve a Dios en ella, que lo frena. Y le dice, mujer, el Señor te ha mandado. También lo estoy parafraseando, pero algo así le dice. El Señor solamente entiendo que te ha mandado, porque ahí también le repite lo mismo. Si tú no hubieras venido, mañana no queda nadie vivo en tu familia. Y eran familias grandotas, 500 personas, entre siervos, familias, hijos, todo. Entonces ahí vemos que en los contrastes, la respuesta de Nabal, el insensato, que provoca en David ira, rabia, cólera, quiso matarlo, odio.
pero la respuesta de su mujer, gloria a Dios por nuestras esposas, las mujeres, vino y trajo ¿ya? La cordura con la palabra amable y calmó la ira de David. ¿Ya? Entonces, primer consejo, ¿qué calma el enojo y la ira? La respuesta amable, la respuesta amable. Grábenselo ahí en su chip, su disco duro. ¿Ya? Hay una oración de un niño que dice así: Señor, haz de la gente mala que sea buena y de la gente buena que sea amable. ¿Lo entienden? Porque hay mucha gente que es buena, dentro de buena entre comillas. ¿Por qué? Porque se porta bien, porque es ordenadita, porque aquí, pero no es amable, es dura en su trato. ¿Cierto? ¿Van conmigo? Sí. Hay gente que es así. Son impecables, intachables, irreprochables. No tenéis por dónde decir que es una mala persona. Pero son duros, fríos, implacables muchas veces. Para este tipo de cosas no sirve. Por eso el niño decía que la gente buena sea amable, amable. Segundo consejo, Efesios 4:30 al 32, Gavita. Está en la Nueva Traducción Viviente. ¿Ya? ¿Efesios? Sí. Ya, lo que más puede, un poquitito, ya. Está bien. Ahí está bien, ya. Me sigue. No agravien al Espíritu Santo de Dios con el que fueron sellados para el día de la redención. Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios lo perdonó a ustedes en Cristo. Entonces vemos que debemos ser bondadosos y compasivos unos con otros, perdonándonos mutuamente, así como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Pero como parte el texto, no entristezcan, dice otra versión, ¿ya? No entristezcáis, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esta idea final es cuando el Señor... leí sobre un autor y él decía: cuando niño yo jugaba cerca de por donde pasaba el ferrocarril, una estación de trenes, y jugábamos entre las líneas ahí a la pillá, qué sé yo, en esos tiempos, muchos años atrás, a los indios y los cowboys y todo eso, ¿ya? Y dice que siempre le llamó la atención que habían, porque se subían y se bajaban a los vagones, esos que estaban abiertos y jugaban con la paja que había dentro de los vagones, que llevaban animales, bueno, en el mundo de un niño. Pero él siempre le llamó la atención que habían unos vagones que iban sellados y que nunca supieron ellos qué miércoles había dentro. Por más que miraban por las rendijas, por todo, nada, no se movía nada, sí que no eran animales, pero nunca supo. Y él ponía este ejemplo, que nosotros, el Señor, desde el día que le aceptamos, que le recibimos en nuestro corazón, dice, nos selló con el Espíritu Santo. Y eso, dice que ese sello va a permanecer hasta el día final de la redención final, cuando resurrezcamos con el Señor en nuestra resurrección. Amén. Qué maravilloso, es una seguridad de la salvación, es un sello, ¿ya?, que va en nosotros. Amén. Amén. Entonces el Señor dice, no echemos a perder esto, no entristezcan al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados hasta el día de la redención, hasta el punto final de llegada de ese, digamos, de ese vagón, de ese tren, de nuestras vidas. Por eso decía el primer texto que nos hablaba acerca de también del final, ¿verdad?, del día final, que nosotros no podemos... Dice de Mateo 5:21, te está hablando, dice,
hazlo mientras vayas de camino al juzgado. ¿Ya? Ese de camino al juzgado es la vida, la vida. ¿Te fijas? ¿Ya? No sea que te entreguen al juez y el juez al guardia y te echen a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. ¿Te fijas? Entonces, no echemos a perder lo que el Señor selló, guardó, protegió. ¿Con qué? Guardando y atesorando ira en nuestros corazones. Porque la ira se la debemos dejar al Señor, ¿o no? ¿Qué dice? Todas esas situaciones complejas, difíciles, debemos dejársela al Señor. Hoy día, volviendo de la mañana de Guanaqueros, que hice turno anoche, estaba escuchando al pastor David Carrera en la Radio Armonía, siempre lo escucho cuando vuelvo en las mañanas, temprano, y él hablaba acerca de que nosotros en este mundo debemos no vivir en una burbuja, no, porque el Señor no lo hizo, estar totalmente compenetrados en este mundo, pero no dejarnos contaminar con la desesperanza de este mundo, porque Dios nos ha puesto para poner esperanza en este mundo. Amén. Con la paz, con esto mismo. Si es ¿qué es lo que causa las discordias, los enojos, las guerras y todo? O sea, las guerras, el enojo, la ira, el odio. Están peleados unos con otros. Por ambiciones, por codicias, por tantas leceras, ¿ya? En este mundo. Pero el Señor ha puesto a la iglesia, te ha puesto a ti y a mí para poder esperanza. Entonces, que nuestro corazón no se llene de desesperanza al ver tanta maldad en este mundo. Al contrario, es un incentivo a que nosotros sigamos orando para hacer sal y luz en esta tierra, para poder poner paz donde hay odio. Amén. Amén. No entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Con esta frase inicial de este texto, el apóstol Pablo apunta directamente al corazón de todo el asunto de la ira y del enojo, mal manejados por actitudes erróneas. Entonces, ¿dónde nace el enojo? Dice, nace en nuestros corazones. Y no puede ser, no puede ser. Por eso, y no puede ser porque nosotros vive el Espíritu Santo de Dios, santo y bendito. Dice en otra versión, no contristéis. Él se duele, el Espíritu Santo, cuando nosotros nos llenamos de odio. Se duele porque eso no va en su naturaleza, no va en la naturaleza de Dios. Se contrista. Porque Él está en nosotros. Porque es la promesa de Dios para todo aquel que Él cree en su nombre. Y el trabajo, el ministerio del Espíritu Santo es bendito y 1000 veces bendito, porque nos soporta toda una vida de pura, como en nuestra vida. Y Él calladito está ahí con nosotros, esperando los tiempos de Dios, esperando que reaccionemos, esperando que leamos la palabra del Señor, esperando que entremos en juicio y razón, porque la palabra del Señor no es lógica, no es obvia. ¿Cómo no hacer bueno, hacer lo bueno? Pero la gente dice no, porque están sus sentidos embotados, porque están engañados por el diablo, o porque el odio es más fuerte que el amor en mucha gente. ¿O no? Así es. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios. La clave de todo comportamiento humano descansa en la relación del hombre y la mujer con Dios, y no en su relación con su semejante. Primero Dios. Yo debo preocuparme primero por Dios antes de enojarme con los demás. Y el Señor, ¿qué piensa de esta situación? Antes de yo andar enojando, porque le falto el respeto a Dios. Soy como aquellos que andan por los panes y los peces y usan a Dios como un fetiche, como el mentolatum, que sana todas las enfermedades y está para todas las situaciones, y después lo tiran por ahí que se empolve nuevamente. ¿Qué me importa a mí? No, es un respeto a Dios.
No entristezcamos al Espíritu Santo. Segundo consejo, entonces, ¿cómo podemos controlar el enojo y la ira para no llegar a insultar y pelear? Teniendo una buena relación con Dios por medio de su Espíritu Santo. Primero, cuidando nuestra salvación con temor y temblor. ¿Han escuchado ustedes eso? Que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Porque no debemos temer a aquel que puede matarnos el cuerpo, sino a aquel que tiene el poder para echar nuestra alma al infierno. ¿O no? Sí, así es. Debemos tener un temor de Dios, que es un respeto reverente a Dios. Y alguien decía, incluso hasta un terror lícito. ¿Por qué? Porque Dios es poderoso. Yo a Él no le paso gato por liebre. Yo a Él no le falto respeto y quedo así como nada. Dios no deja que se le falte el respeto. Él perdona, pero cuando ve que en mí hay arrepentimiento. ¿Cómo podemos controlar el enojo y la ira para no llegar a insultar y pelear? Teniendo una buena relación entonces con Dios por medio de su Espíritu Santo. Cuidando nuestra salvación con temor y temblor, guardándonos de vivir en paz con Dios y mi prójimo, siendo amables con todos, para así agradar a Dios y no entristecer al Espíritu Santo. Entonces, primer consejo, una respuesta amable. Segundo consejo, no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros. ¿Ya? No le traigamos tristeza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es Dios en nosotros y Dios lo dio todo. Y Él sí que perdonó, ¿o no? Lo perdonó todo y nos sigue perdonando. Tercera y último consejo. Segunda de Timoteo 2, 23, 24. Reina Valera 1960. Dice, me siguen, pero desecha las cuestiones necias y insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. ¿Qué es lo que es contencioso? Peleador. ¿Ya? No seamos, dice ahí, peleadores. Sino, mire la palabra que viene, amable. Y que decíamos que debemos ser, la respuesta nuestra frente a los conflictos debe ser amable, ¿ya? Responder con amabilidad. Vemos acá la mención, nueva traducción viviente de este mismo, se las leo. Dice, te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician peleas. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Les repito, ser paciente con las personas difíciles. Acá dice sufrido, eso significa en la traducción. Paciente con las personas difíciles. ¿Le toca a usted tratar con personas difíciles? Mucho, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en todas partes, ¿cierto? Somos complejos a veces, somos difíciles. Entonces, eso es lo que dice, que instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Imagínate, a los que se oponen a la verdad. ¿Cómo les trata? Hay debate de no, si la Biblia dice esto, y si no te hay en el infierno, si no la creí. No, ¿qué dice? Dice que con ternura. ¿Cómo trata una madre a una guagüita? Con ternura, la apega a su pecho, ¿cierto? Entonces, eso es lo que el Señor nos rompe los esquemas, ¿o no? Por eso que los judíos, los religiosos decían, no, sexto mandamiento, no matarás. Y estaban llenos de odio, de rencillas, de peleas, de todo. El Señor va al hueso. Les dice ahí, no. El que se enoja con su hermano ya es digno del infierno si no soluciona, si no controla el enojo. Porque el Señor también nos ha dado dominio propio, autocontrol, ¿cierto? Que es el con el cual nosotros manejamos, le damos corte a las situaciones. ¿Ya?
Y también consciente de que en nosotros está el Espíritu Santo y no lo vamos a entristecer con estas peleas acá de perros chicos, como se llama. O a veces de perros grandes también. Tercer consejo, entonces, que nos dice que debemos pensar que el mal manejo del enojo es parte de nuestra vida pasada. Este texto se lo menciono nomás, dice Colosenses 3, 7 y 9. ¿Para quien anota? Te lo di. Te lo di, ya. Con esto terminamos. Está en la traducción lenguaje actual. Leemos. Ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo, pero ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen, no busquen hacer el mal a otros, no ofendan a Dios ni insulten a sus semejantes, ni se mientan unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vida del pecado. Entonces, acá él dice que el mal manejo del enojo impide que escuchemos a los demás. Y es por tal razón que la Biblia nos dice que debemos escuchar antes de insultar o ofender a nuestro prójimo. Porque si no, originamos, ¿ya? Somos responsables si respondimos de mala manera, somos responsables de que esto continúe. Entonces aquí nos dice que nosotros, si nos comportábamos así antes, ¿ya? El enojo es un problema que traíamos de antes, de la vida pasada. Nosotros en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y hoy son todas hechas nuevas. El enojo mal controlado, porque hablamos que es una emoción natural, pero sabemos tenemos que controlarla bien y responder bien con los consejos que nos da la palabra de Dios, ¿ya? Pero ese enojo descontrolado es el que vemos en aquel que no tiene a Cristo en su corazón. Y muchas veces así nosotros estuvimos. Yo esta semana estuve toda la semana de noche y llegaron 3 casos complejos y uno de ellos fue terrible, llegó un acuchillado. ¿Por qué? Por mal manejo de Job. Tuve que baldear la sangre, perdonen lo grotesco, baldear la sangre, así, porque uno caminaba y andaba el cuajo. Y un cabro de 25 años, si no, ese cabro no es joven, se muere, porque se desangró, venía desangrándose. Pero eso es producto ¿de qué? Del mal control del enojo. De una diferencia, ya llegan a las armas. Entonces nosotros como hijos de Dios debemos frenar eso, frenarlo. Primero en la casa del Señor y luego en nuestro entorno donde el Señor nos tiene. Debemos, dice, como decía el texto, ser paciente con las personas difíciles, sufridos, ¿ya? Sufrido. A eso se refiere bueno, ahí habla del siervo del Señor, pero el siervo del Señor somos todos nosotros, siervos y siervas del Señor, ¿ya? Debe ser sufrido, porque eso, poder ser paciente con las personas difíciles es sufrido, es difícil, es sufrido, ¿cierto? No, lloramos. El apóstol Pablo lloraba por casos complejos, ¿ya? Por los cuales, dice el apóstol Pablo, no tengo tiempo para citarle muchos textos, pero decía, por los cuales lloro por ellos, lloro por ellos, porque son terribles. Pero muchos de ellos después se arrepentían y eran llenos del Espíritu Santo. Nosotros debemos verlos así. Señor, yo veo, y así oro por mis compañeros, Señor, yo los veo llenos del Espíritu Santo, así como veo a mis hijos, y siempre lo decía aquí, yo los veo predicando tu palabra, llenos del Espíritu Santo. Yo, en este momento, nadie quiere nada con ellos, pero yo los veo así, por fe, orar por ellos, poner la paz del Señor, siempre ser agentes de paz. Conclusión, a la luz de la palabra de Dios hemos visto claramente que una manera de controlar la ira es comprendiendo que en la nueva vida en Cristo ya no hay espacio para el odio y el enojo. Porque la palabra de Dios nos dice que somos nuevas criaturas desde el día en que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Lo cual quiere decir que debemos comportarnos acorde a nuestra nueva vida. Ahora que es cierto que
No podemos suprimir las emociones, pero sí podemos dominarlas con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Amén? Para tratar el enojo y la ira, la suavidad y la ternura, el buen trato, es lo que recomienda la palabra de Dios, devolviendo bien por mal. Esta es la clave para convertir nuestra ira y enojo y odio en amor. ¿Amén? Nos ponemos en pie, damos gracias al Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque tú, Señor, a veces nos pides cosas complejas y difíciles. Porque lidiar con los problemas en este mundo de otras personas es complejo, Señor, es complejo. A ti te pasó, Señor. Pero tú nos mandas, Señor, primeramente, Señor, a responder de manera amable, Señor. La respuesta amable, Señor, aplaca el enojo, Señor. En segundo lugar, Señor, tú nos pides, Padre, que seamos conscientes que en nosotros vive tu persona, la tercera persona de tu Trinidad, de la Trinidad, el Espíritu Santo. Tú vives en nosotros, Señor. Tenemos todo el poder del cielo para manejar y controlar estas situaciones, Señor. Que no nos dejemos caer en la desesperanza del mundo cuando nosotros tenemos la esperanza de gloria en ti, Señor. Amén. Que podamos eso transmitir, que seamos agentes de paz donde quiera que estemos, Señor. Y si nos enojamos, Padre, que no dure más de un día nuestro enojo y luego vayamos y nos abracemos, nos reconciliemos. Y si no nos responden, bueno, oremos por esa persona hasta que llegue ese día, porque tú tienes el poder para hacerlo, Señor. Gracias, bendito Dios. Bendice a mis hermanos, que tengan una muy buena y linda semana, Señor. Bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Faltamos una canción? Inigualable, es invencible, no tengo temor.
Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios de imparables, Dios de imposibles, inigualable.